Bueno, vamos a ver ahora tratamiento del dolor en terapia intensiva o en el paciente críticamente enfermo. El manejo del dolor en terapia intensiva es de suma importancia debido a varias circunstancias. El paciente crítico tiene múltiples injurias que le pueden ocasionar dolor. Las enfermedades médicas o quirúrgicas por las que ingresa a terapia intensiva, la misma ventilación mecánica, sus condiciones subyacentes o sus antecedentes, todas las intervenciones realizadas en cuidados intensivos pueden implicar dolor. Incluso la terapia es un medio hostil desde el punto de vista ambiental, la iluminación, el sonido, la deprivación de sueño, todo esto puede generar incomodidad para el paciente, genera ansiedad, dolor, eventualmente delirio, ¿sí? Y bueno, la misma terapia intensiva predispone o sensibiliza hacia el dolor. Así que es de suma importancia tener al paciente alerta, pero al mismo tiempo calmado, libre de dolor y de ansiedad. Fueron cambiando las características de lo que se pretende de un paciente en cuidados intensivos en términos de analgesia y sedación. Actualmente la idea es tenerlo al paciente, aunque esté en ventilación mecánica, alerta, calmado y colaborador. Entonces vamos a ver un poco cómo fue evolucionando a través de la historia en una línea de tiempo la analgesia y la sedación. Es difícil separar estas dos circunstancias dentro del paciente crítico. Si bien vamos a hablar fundamentalmente de dolor en cuidados intensivos, vamos a hacer referencia a las guías de sedación. Entonces, así empezamos hacia finales de los 80 y de los 90, los pacientes que necesitaban ventilación mecánica se sedaban en forma profunda y se realizaba bloqueo neuromuscular. Esta sedación fundamentalmente se hacía con diazepam o eventualmente con tiopental sódico. Pero hacia el 95 aparecen las primeras guías de sedación y analgesia con recomendaciones, algunas, y no había muchas referencias, pero ya sabíamos que la analgesia era primordial y que el lorazepam y el diazepam prolongaban la ventilación mecánica y tenían múltiples efectos adversos. Entonces las primeras guías aparecen hacia el año 95. Hacia el año 98, Colef y colaboradores ya logran asociar con mucha evidencia la sedación endovenosa con la prolongación de la ventilación mecánica. Y hacia el 99, Brooks ya puede ver, ¿sí?, que disminuye los días de ventilación mecánica y los días de hospitalización de los pacientes si realizaba protocolos de sedación y analgesia, ¿sí?, por parte del personal no médico, fundamentalmente enfermería. En el 2002 ya empiezan a aparecer las guías que se refieren a tratamiento del delirio de los pacientes en cuidados intensivos, con más de 20 recomendaciones y múltiples referencias, donde se veía que la prevención del tratamiento del delirio disminuía los días de estadía en cuidados intensivos. Y en el 2010, Pandari Payne publica las guías o el bundle ABCDE, que es lo que actualmente usamos con algunas renovaciones hacia los años siguientes. En el 2013 aparecen las guías de la Sociedad de Medicina Crítica, las guías PAD, ¿sí?, donde se priorizaba el tratamiento de dolor, prevención de delirio y sedación mínima o superficial o sedación colaborativa. Entonces es donde realmente empieza a adquirir mucha importancia el tratamiento de dolor. Es donde empezamos a llamar, en vez de protocolos de sedación y analgesia, empezamos a llamar los protocolos de analgosedación, priorizando fundamentalmente el tratamiento del dolor. Casi al mismo tiempo, un poquito después, Vincent publica su protocolo de CASH, que es muy parecido al ABCDE,
Y Gabriel Heras, en España, empieza a hablar de la humanización de los cuidados intensivos. Es donde se le suma la F al protocolo, ¿sí? Que tiene que ver con el empoderamiento o participación de la familia en el paciente en cuidados intensivos. Y hacia el 2018 se renuevan las guías PAD, se las llama PADIS, porque se le agrega, ¿sí? Cuidar la calidad de sueño, rehabilitación, esto del empoderamiento de la familia y la movilización precoz, ¿sí? A lo que ya traíamos, que era el tratamiento del dolor, la prevención del delirio y sedación mínima o sedación colaborativa. Entonces, hoy lo que estamos usando son las guías PADIS, ¿no? Importante analgesia, prevención de delirio, mínima sedación, cuidados del sueño, rehabilitación, familia y movilización precoz. ¿Sí? Múltiples países elaboraron esta guía con expertos y lo que es muy interesante, no solo la metodología que se usó, sino que también se incluye en la participación y publicación de esta guía a pacientes sobrevivientes de cuidados intensivos, ¿sí? En base a su historia y sus referencias. Entonces, así fuimos evolucionando, empezamos sedando profundamente y generando bloqueo neuromuscular hasta el día de hoy, donde lo más importante en las guías de analgesia y sedación es el control del dolor, ¿sí? Y mantener al paciente calmado, tranquilo y colaborador, aun si el paciente se encuentra bajo ventilación mecánica. Entonces, las guías PADIS, vuelvo a repetir, paciente despierto y colaborador, sin dolor, usando tratamiento multimodal, prevención de delirio, movilización precoz, integrando a la familia, ¿sí? Usando sedantes no benzodiazepínicos, de los cuales ya nos vamos a referir, ¿sí? Y una adecuada calidad de sueño. Este es el bundle. Cuando nos referimos al bundle, nos referimos a un paquete o conjunto de medidas, las cuales van a tener efecto, en este caso, liberar de la ventilación mecánica lo más precozmente posible y dar el alta de UCI y del hospital lo más pronto posible. Este paquete de medidas logra ese efecto cuando se realizan en conjunto. Tomando las medidas por separado no tengo el efecto deseado. Entonces, el bundle ABCDF, el A se refiere a control del dolor, el B se refiere a both, ambas realice prueba de ventilación espontánea y sedación y suspensión de la sedación en forma diaria. La C es elija el sedante adecuado en cada caso. La D es de prevención de delirio, la E de movilización precoz y la F de integración de la familia. Todo esto, este paquete de medidas realizada en conjunto, es lo que nos permite liberar precozmente a los pacientes de la ventilación mecánica y altas más tempranas. Nos vamos a encargar, si bien vamos a describir todo este conjunto de medidas en forma breve, nos vamos a encargar fundamentalmente del control del dolor en cuidados intensivos. Sigue siendo un problema el dolor en cuidados intensivos. Hasta, según los reportes, hasta el 90% de los pacientes van a referir que han sufrido dolor intenso durante su estadía, ¿sí? Pacientes postquirúrgicos y pacientes en UCI polivalentes. El motivo por que el paciente comenta dolor, bueno, la misma enfermedad por la que ingresa, traumas, fracturas, lesiones, inflamaciones, complicaciones o nuevos problemas, ¿sí? Complicaciones postquirúrgicas, pancreatitis, ¿sí? Procedimientos que realizamos, punciones, colocación de drenaje, catéteres, técnicas para el manejo de pacientes como colocación de tubos orotraqueales, mascarillas, sondas, técnicas de cuidado de enfermería como rotación, cambios de decúbito, cambios de apósitos, presencia de infecciones y la inmovilidad genera un síndrome que se llama síndrome de desacondicionamiento físico que genera dolor. El paciente en cuidados intensivos, ¿sí? Tiene las vías dolorosas sensibilizadas. Entonces, cualquiera sea la lesión térmica, mecánica y química, genera esta sopa inflamatoria
con serotonina, bradiquinina, histamina, que va a generar sensibilización central y periférica. Entonces nuestros pacientes son susceptibles a padecer dolor de forma patológica. Es muy común en el paciente en cuidados intensivos la hiperalgesia y la alodinia. La hiperalgesia ya sea primaria y secundaria. Primaria por sensibilización de las neuronas, ¿sí? Esto es sensibilización central, generando un wind-up de los receptores de dolorosos, o sensibilización secundaria, estimulando en forma antidrómica las terminaciones libres dolorosas adyacentes a los receptores que tienen nocicepción. Y la alodinia se puede dar por mediadores NMDA, por activación NMDA, o directamente por sensibilización central o generación de efapsis en las fibras A beta medulares o reorganización A beta. El problema es que un paciente en cuidado intensivo que padece dolor genera múltiples complicaciones. Más allá de que no es aceptable que un paciente internado padezca dolor, a pesar de eso, ¿sí?, va a tener alteraciones cardiovasculares como taquicardia, hipertensión, aumento de las resistencias vasculares sistémicas, aumento del trabajo miocardio, y todo esto genera mayor consumo de oxígeno cardíaco, a nivel pulmonar, hipoxia, hipercapnia, atelectasias por incapacidad de tos debida al mismo dolor, náuseas o vómito ilio debido a dolor, retención urinaria, dolor musculoesquelético e inmovilidad, aumento del tono adrenérgico, que esto redunda en hipertensión, taquicardia y más consumo de oxígeno. A nivel del sistema nervioso, delirio, ansiedad, insomnio, fatigabilidad, y esto genera el síndrome DADI, dolor, ansiedad, depresión, insomnio. Genera inmunoparálisis, la presencia del dolor y aumento de la susceptibilidad a infecciones, y bueno, mayor incidencia de dolor crónico al alta, mayor morbilidad, alteraciones en la reinserción laboral. Así que, como vemos, el control del dolor del paciente crítico es de suma importancia. Entonces, para el manejo adecuado del dolor, lo primero es detectarlo y monitorizarlo, y esa es la principal barrera que tenemos. Como el dolor es intransferible, solo lo padece el paciente, valorarlo, ¿sí? Para valorarlo correctamente necesitamos algún tipo de comunicación, y no todos los pacientes en cuidados intensivos son comunicativos. Muchos de ellos están con ventilación mecánica y muchos de ellos están bajo sedación. Entonces hay muchas escalas validadas para cuidados intensivos. Vamos a ver algunas. Todas son escalas conductuales. Esto está diseñado para pacientes bajo ventilación mecánica o pacientes no comunicativos. Vamos a ver la expresión del rostro, según los músculos estén relajados, tensos, ¿sí?, o con ceño fruncido o mandíbula apretada. Vamos a ver si hay inquietud, si el paciente está relajado, hay inquietud ocasional o movimientos con la cabeza y de extremidades en forma frecuente. Vamos a ver el tono muscular, según esté rígido, relajado o fruncido, si hay vocalización, si el paciente no está bajo ventilación mecánica, si hay sonidos normales, quejidos, gruñidos o gruñidos frecuentes o llantos, y qué genera el consuelo, si el paciente se relaja, ¿sí?, si se calma al tacto o no lo puedo consolar. A esto le vamos a dar puntaje y vamos a pretender que nuestro paciente tenga siempre menos de 3 puntos. 0 no hay evidencia de dolor, de 1 a 3 es leve, de 4 a 5 moderado y más de 6 es dolor intenso. Quizás la escala que más usamos es el CPOT, Critical Care Pain Observation Tool, que también está basada en indicadores conductuales. También está diseñada para pacientes bajo ventilación mecánica, donde vamos a ver la expresión facial, parecido al previo, relajado, tenso o con muecas de dolor, las características del movimiento de cuerpo, sin movimiento, movimientos de protección o muy agitado, las características de la tensión muscular, relajado, tenso o muy tenso, y si está adaptado o sincrónico con la ventilación mecánica,
muy adaptado, tose pero está adecuadamente sincrónico, o lucha o está muy asincrónico con el ventilador. Siempre la idea es que el puntaje sea menor a 3 o 4. ¿Sí? De 0 a 2 no hay dolor, de 3 a 6 el dolor es moderado, más de 7 el dolor es intenso. Entonces este es el algoritmo que seguimos para un paciente para evaluación de dolor en cuidados intensivos. Vemos si el paciente tiene capacidad de verbalizar o no. Si el paciente puede hablar, le preguntamos si tiene dolor. Si la respuesta es no, reevaluamos cada 4 horas. Pero si la respuesta es sí, tengo dolor, ¿sí? Hacemos o realizamos tratamiento analgésico con los que creemos que corresponde y volvemos a evaluar posteriormente, ¿sí? Y vemos si el dolor es menor a 3. Si es menor a 3, nos quedamos tranquilos y reevaluamos cada 4 horas. Pero si el dolor es mayor a 3 en el score de Campbell o en el CPOT, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Hacemos tratamiento analgésico y evaluamos en 10 minutos. Si nos da menor a 3, nos quedamos tranquilos. Pero si no da menor a 3 o es mayor, ¿sí? Volvemos, ¿sí? A realizar tratamiento analgésico y nos preguntamos si sigue siendo mayor a 3, si hay delirio, si el tratamiento fue inadecuado o si es necesario sedarlo, ¿sí? Si el paciente no logra verbalizar, está bajo ventilación mecánica, hacemos el score de Campbell o el score CPOT y vemos su valor y seguimos el algoritmo ya descrito. ¿Cuáles son los analgésicos que podemos usar en pacientes de cuidados críticos? Los opioides, ¿sí? De alto y de bajo techo, ya los vamos a describir, y los fármacos no opioides, AINES, paracetamol, metamizol, ¿sí? Anticonvulsivantes, pentines, kentamina y dexmedetomidina. Entonces vamos a seguir las guías PADIS, estas guías, ¿sí? Actualizadas en el año 2018 y que recomiendan estas guías sobre control del dolor. Entonces lo primero que vamos a hablar es sobre uso de opioides. Ya sabemos que los opioides son agonistas mu, kappa y delta y estos receptores están distribuidos en amplia parte del sistema nervioso central y periférico. Los receptores mu están en la sustancia gris periaqueductal, en los núcleos del rafe medio. Van a generar analgesia supraespinal, van a generar hilio, son los responsables de la dependencia, pero son fundamentalmente analgésicos el agonismo de estos receptores. Los receptores delta, ¿sí? Pueden generar algo de disforia y alteración del comportamiento afectivo y se encuentran fundamentalmente en el lóbulo límbico. Y los kappa son más disforizantes, dan esa sensación de bienestar relacionado con los opioides, se distribuyen a lo largo de la corteza somatosensitiva primaria, también en las vísceras y en la sustancia gris periaqueductal. Los opioides tenemos los débiles como codeína y propoxifeno, los de transición como el tramadol, a dosis baja se asemeja más a un leve, a dosis alta más a un potente, y los potentes morfina, oxicodona, metadona, fentanilo, remifentanilo y otros más. Agonistas parciales, buprenorfina, con acción agonista-antagonista la nalbufina, pentazocina no tenemos en Argentina, y con acción antagonista la naloxona y la naltrexona que los usamos como antídotos. Opioides débiles y fuertes, como ya dijimos, y los opioides no aconsejables o que la OMS no recomienda su uso, la meperidina porque puede generar convulsiones a través de su metabolito, la normeperidina, la nalbufina porque tiene efecto agonista y antagonista, del cual ya vamos a hacer referencia y puede desencadenar crisis de dolor, y el propoxifeno porque puede dar convulsiones por su metabolito norpropoxifeno y a dosis elevadas puede generar compromiso de la función cardíaca. Entonces vamos a hacer una breve reseña de cada uno de estos opioides vinculado a su uso en cuidados intensivos. La morfina sigue siendo un opioide esencial y el opioide patrón en el cual hacemos todas las comparaciones. Es un agonista muy potente, muy buena disponibilidad oral, una vida media breve de 3 a 2 horas. ¿Sí? Recuerden que tiene 2 metabolitos activos, la morfina 6-glucurónico, que es cuando se acumula genera
analgesia y es mucho más potente que la misma morfina y la morfina 3-glucurónico, que no tiene actividad analgésica, pero sí genera neurotoxicidad. Se puede administrar por vía oral, vía endovenosa, vía subcutánea, muy útil en el paciente crítico, siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones, el ser alérgico, por supuesto, el paciente obstructivo con crisis asmática o con depresión respiratoria o hipercapnia severa, y las contraindicaciones relativas, la potencialidad de abuso, del cual ya vamos a hablar, pero es poco frecuente, pero sí, el delirio es un fármaco potencialmente delirógeno y también es vasodilatador, así que está contraindicado en los pacientes hipotensos o con shock. Y eso es lo que mayormente restringe su uso en terapia intensiva, el delirio y la posibilidad de hipotensión. Entonces, en un paciente con shock o con necesidad de noradrenalina, no usamos noradrenalina, morfina, y tampoco en un paciente con delirio. El tramadol es un opioide de bajo techo, ¿sí? Tiene este mecanismo dual, donde tiene actividad opioide, pero aparte recarga noradrenalina y serotonina. Es un opioide sintético, 10 veces menos potente que la morfina. Tiene una dosis máxima que se recomienda no superar más de 400 miligramos día. Y recuerden que ser un opioide suave o de bajo techo a veces nos es insuficiente para el paciente crítico. O sea que si no logramos analgesia con morfina, difícilmente la logremos con tramadol, y puede bajar el umbral convulsivo, por lo que si se trata de un paciente neurocrítico o con algún daño neurológico, trauma, injuria, epilepsia, o sospechamos alguna lesión encefálica, no deberíamos usar tramadol. Por lo tanto, el tramadol queda restringido al paciente en cuidados intensivos, por ejemplo, postquirúrgico de cirugías programadas. En ese caso sería muy útil. La metadona también es un muy buen opioide con un triple mecanismo de acción, agonista opioide muy delta fundamentalmente, pero tiene efecto antagonista en MDA que le confiere mayor potencia analgésica, inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, por lo que tendría algún efecto analgésico antineuropático, no tiene metabolitos activos y no se elimina por riñón o mínimamente por riñón, lo cual sería muy bueno para el paciente crítico. Entonces el problema, ¿sí?, es que no la tenemos por vía endovenosa, solo la tenemos por vía oral. Entonces si el paciente tiene imposibilidad de usar el tubo digestivo, es un problema. Y el otro problema es que tiene un amplio volumen de distribución. Por lo tanto, este opioide va a tardar unos días en actuar hasta que se distribuya totalmente, hasta 2-3 días en lograr su efecto máximo. Y por otro lado, no voy a poder predecir su vida media. Va a tener una vida media muy prolongada, superior a 30 horas. Eso significa que sus efectos adversos también van a tener una vida prolongada. Y esto hace que su uso en terapia intensiva esté restringido. Quizás restringido al paciente que ya tiene vía oral, ¿sí?, que está fuera de ventilación mecánica y que está en proceso de pase a sala de internación general. Ese podría ser un buen uso para este fármaco. Entonces es de bajo costo, no debemos usarlo en insuficiencia hepática, ¿sí?, y muy útil para pacientes con dolor neuropático, dolor asociado a cáncer. Recuerde que puede generar prolongación del intervalo QT. Entonces, en la etapa aguda es difícil su uso, hay que tener mucha experiencia, sobre todo por su vida media prolongada y su volumen de distribución muy amplio, pero en la etapa subaguda y antes de la externación de UCI, podría este fármaco ser de utilidad. Oxicodona, recordemos que es un fármaco con una cinética muy predecible, es un derivado sintético de la morfina, agonista muy kappa, fundamentalmente kappa, que tiene una potencia superior a la morfina, 1.5 veces más. Se metaboliza en el hígado, en este citocromo, a oximorfona y noroximorfona. Tiene una vida media pequeña de 3 a 4 horas
y aquí la tenemos solo por vía oral, ¿sí? No tenemos otra forma de administrarla. El fentanilo es quizás el opioide más usado en cuidados intensivos y si vemos sus características podemos darnos cuenta por qué. Es un agonista muy puro, no posee metabolitos activos, por lo que se relaciona menos con delirio, da menos somnolencia, menos constipación, no se elimina por riñón, por lo que se puede dar en pacientes en diálisis o con falla renal, solo se puede administrar por vía parenteral porque tiene un efecto primer paso hepático muy importante, así que no puede darse por vía oral. Vienen formas transmucosa y transcutáneas, pero sin demasiada utilidad en cuidados intensivos. Tiene una vida media ultra corta, 2 a 3 horas. ¿Sí? El remifentanilo también es un agonista muy potente, casi 200 veces más potente que la morfina, y esto le confiere una actividad analgésica y sedante. Y es por eso que el remifentanilo solo puede usarse en pacientes con tutorización de la vía aérea, es decir, pacientes bajo ventilación mecánica, porque la posibilidad de depresión respiratoria con este fármaco es muy alta. Se metaboliza por estereasas plasmáticas, con lo que conocemos como vía de Hoffman, y eso quiere decir que tiene una vida media muy corta, cercana a 50 segundos. Así que solo se da en infusión continua, no se hacen bolos de remifentanilos, ¿sí? Y el paciente se va a sedar profundamente y va a tener una importante analgesia. Entonces, este fármaco queda restringido a uso en cuidados intensivos y quirófano. Contraindicado en menores de 1 año, en embarazo y en lactancia. El problema del remifentanilo es su retiro en el paciente crítico. Cuando uno retira el remifentanilo, puede dar severos síndromes de abstinencia dada su potencia. Puede producir durante su infusión rigidez muscular, depresión respiratoria, y al ser un inotrópico negativo, como cualquier opioide, pero este opioide en particular, al tener tanta potencia, puede generar bradicardia e hipotensión. Entonces, si bien se lo puede usar, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática, dada la vida media corta y que se metaboliza en plasma, ¿sí? Se recomienda usarlo por el menor tiempo posible, no más a 48-72 horas, ¿sí? Y con estricta monitorización. La nalbufina, ya dijimos que es un fármaco agonista-antagonista, es agonista mu y agonista kappa y antagonista mu. Si vemos el ejemplo, aquí tenemos un paciente tratado con morfina, tiene agonismo mu y kappa, ¿sí? Y si a este paciente le damos nalbufina, la nalbufina puede desplazar el otro opioide, en este caso morfina, y genera agonismo kappa, que es disforizante, ¿sí? Y antagonismo mu, que va a generar antagonismo del efecto analgésico, por lo que estos pacientes pueden tener crisis de dolor o como una situación de abstinencia, similar a lo que sucede cuando a un paciente se le administra naloxona. Entonces es por eso que evitamos el uso de la nalbufina, no solo en cuidados intensivos, sino no se recomienda en ningún paciente. La mepridina, recuerden, sí, que es un opioide de bajo techo o suave, 10 veces menos potente que la morfina, pero tiene un metabolito que se llama norepinefrina que da neurotoxicidad y convulsiones. Aquí sí que también lo vamos a excluir de cuidados intensivos y deberíamos intentar no usarlo en general. La naloxona tiene su utilidad en cuidados intensivos, fundamentalmente para los pacientes con intoxicación. Tiene un efecto primer paso hepático muy importante, por lo que no se puede dar por vía oral, se administra exclusivamente por vía endovenosa o intramuscular. En el caso de intoxicación se recomienda la vía endovenosa, tiene una vida media ultra corta de 1 hora y genera antagonismos mu, delta y kappa. Funciona de la siguiente manera: si tengo un paciente tratado con morfina en situación de intoxicación, ¿sí? La administración de naloxona va a desplazar el opioide y va a generar antagonismo competitivo, ¿sí? Tanto de mu, kappa y delta, por lo que este paciente, ¿sí? Va a antagonizar
todos los efectos adversos del opioide, va a antagonizar el hilio, va a antagonizar la miosis, va a antagonizar la depresión respiratoria, la somnolencia, pero también los efectos beneficiosos, va a antagonizar la analgesia. Entonces el paciente va a respirar, se va a despertar, pero también va a padecer dolor. Entonces la administración de la naloxona, si el paciente es un consumidor crónico de morfina, aparte de generar todos estos efectos antagonistas que nombramos, va a dar abstinencia, ¿sí? Con desasosiego, alucinaciones, taquicardia, sudoración. Entonces, como verán, la naloxona se administra solamente en pacientes con riesgo de vida, ¿sí? Por vía oral se puede usar para la constipación, ¿sí? Del paciente crítico, de cualquier paciente, y no tiene efectos sistémicos. Entonces repasemos un poco las equivalencias en términos de potencia de los opioides que nombramos, tomando como patrón la morfina. Hacia los menos potentes tenemos el dextropropoxifeno, codeína, meperidina, ¿sí? El tramadol, un poquito medio en la transición, pero sigue siendo un opioide débil. La nalbufina tiene la misma potencia que la morfina, pero con su efecto antagonista, por lo que preferimos no usarlo. La oxicodona, 1.5 a 2 veces más potente. Metadona hasta 20 veces más potente, pero con mucho volumen de distribución, difícil de usar en cuidados intensivos. Fentanilo, quizás el que más usamos en cuidados intensivos, 100 veces más potente. Remifentanilo, 150 a 200 veces más potente que la morfina, con la precaución, ¿sí?, de que genera severa abstinencia durante su retiro y estas situaciones de malos despertares del paciente crítico. Entonces, tomando estos tres opioides que son los que más se usan en cuidados intensivos, fentanilo, remifentanilo y morfina, ¿qué podemos decir como un mini resumen de cada uno de ellos? Fentanilo, el más usado de todos. Efectos adversos. La adicción, sí, es 1 cada 2.500 pacientes admitidos en los que se usa este fármaco en cuidados intensivos. Por lo que la adicción, ¿sí?, bien usado y con cuidados y de seguimiento, no debería ser un problema. Sí va a generar abstinencia luego de 9 días de uso, puede generar náuseas y vómitos, puede generar hilio, la depresión respiratoria y la hipotensión son más raras. Retención urinaria se ve con cierta frecuencia. El remifentanilo, ¿sí?, dijimos que hay que tener mucha tolerancia, genera tolerancia aguda en 24 horas. Y cuando genera tolerancia, lo que debo hacer es aumentar la dosis. Y eso pasa después de las primeras 24 horas. Y cuando lo retiro, da severa abstinencia. Por eso es que no recomendamos su uso. Jamás usarlo en bolo porque puede dar bradicardias muy importante y tórax rígido. La morfina se puede usar sin problema siempre que el paciente no esté con delirio o no esté hipotenso, ¿sí? También la posibilidad de adicción es muy rara. Va a generar abstinencia al igual que el fentanilo, náuseas y vómitos. La hipotensión es frecuente, ¿sí? La constipación también es frecuente. La depresión respiratoria es rara. La abstinencia a los opioides es una circunstancia muy frecuente en cuidados intensivos, ¿sí?, sobre todo con la suspensión brusca. Es por eso que dentro del bundle del ABCDF, la B es suspensión diaria de fármacos. Si uno todos los días hace una suspensión de un par de horas de los fármacos sedantes y analgesia, ¿sí?, evita la acumulación de fármaco, evita la unión ligando-receptor en forma permanente y evita la abstinencia cuando uno desea suspender estos fármacos. Por eso la suspensión debe ser diaria y cuando uno quiere directamente retirar el fármaco, hacerlo en forma gradual. Cuando la demo es menor a 30, es seguro suspender en forma completa un opioide, ¿sí? Entonces, el error común o más común que cometemos es suspender el opioide bruscamente y a veces enviar a la sala de internación general a estos pacientes donde van a hacer un síndrome de abstinencia con temblor, diarrea, desasosiego, incluso alucinaciones. Vamos a ver algo sobre adyuvantes en dolor, también descritos por las guías PADIS, y vamos a ver un poco sobre dexmedetomidina, un fármaco muy usado, ¿sí?, y muy útil en cuidados intensivos.
es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 presinápticos. Eso genera un efecto simpático-lítrico porque genera disminución de la noradrenalina en la sinapsis. Y esto, fundamentalmente, esta inhibición se ve en el locus coeruleus, ¿sí? Y en los núcleos, que es un núcleo fundamentalmente noradrenérgico del tronco cerebral. Y la dexmedetomidina funciona como un ahorrador de analgésicos, tiene efectos cardiovasculares, baja la frecuencia cardíaca y genera hipotensión, que son sus efectos adversos más comunes, ¿sí? Entonces es una precaución que hay que tener, aunque se ve con el uso de dosis en bolo, situación que hemos evitado en cuidados intensivos, y con su uso en infusión continua se ve menos la bradicardia. Como dijimos, es agonista del receptor alfa-2 adrenérgico y disminuye la liberación de noradrenalina en la sinapsis. Al agonizar este receptor presináptico, esto genera un feedback negativo y evita la liberación de noradrenalina. Esto genera sedación, que va a ser dosis dependiente, es ansiolítico, genera hipnosis y genera un sueño muy fisiológico, un sueño REM, genera analgesia y esta acción antinociceptiva que permite ahorrar otros fármacos analgésicos, puede ser generar simpaticolisis con la bradicardia y hipotensión, puede tener algo de efecto antidiurético por inhibición del ADH, ¿sí? Y también genera disminución de los temblores si el paciente lo tuviese. Tiene un volumen de distribución amplio, se usa solo por vía endovenosa. Su efecto se ve a los 15 minutos, el efecto hipnótico, y no tiene efecto acumulativo en pacientes sanos, se puede usar por periodos prolongados, se elimina fundamentalmente, ¿sí?, por metabolitos inactivos por vía urinaria y el resto por heces. En el sistema nervioso central, su efecto fundamental dijimos que es en los núcleos noradrenérgicos, ¿sí?, como el locus coeruleus, pero también en los núcleos motores del vago, donde va a generar la bradicardia y la hipotensión, en la sustancia gris periaqueductal y en la sustancia reticular activadora ascendente, genera inhibición, ¿sí?, de los mediadores nociceptivos, fundamentalmente de la sustancia P, y eso le confiere efecto analgésico, ¿sí?, y puede generar algo de disminución del flujo sanguíneo cerebral. Genera un patrón de sueño muy natural en el electroencefalograma, ¿sí?, genera un sueño REM, así que genera este sueño bastante parecido a el sueño fisiológico, por lo que hoy es muy usado en cuidados intensivos. Dentro de sus efectos adversos, fundamentalmente asociados a la simpaticolisis, la hipotensión y la bradicardia son los más frecuentes. Puede dar algo de náuseas y sequedad de boca. Al suspender el fármaco, rápidamente revierten estos efectos adversos. Vamos a hablar un poco de ketamina. También es un fármaco que se usa mucho en cuidados intensivos. Durante un tiempo se prefirió no usarlo porque es uno de los fármacos en el que más abuso por parte del personal de salud se ha visto, pero teniendo en cuenta esto y haciendo una farmacovigilancia adecuada, es un fármaco útil. Produce sedación, inmovilidad, apnesia y es muy analgésico, es un potente analgésico. También genera una anestesia disociativa, y esto nos referimos porque genera una disociación entre el sistema límbico y el sistema cortical. Es un potente inotrópico positivo, esto quiere decir que aumenta la presión arterial y el gasto cardíaco, por lo que adquiere suma utilidad en cuidados intensivos. Imaginen que tengo un fármaco sedante, analgésico y que eleva la presión arterial, por lo que en los pacientes hipotensos, pacientes con shock o pacientes con otro tipo de complicaciones puede ser muy útil. Dentro de su mecanismo de acción, en el núcleo accumbens
¿sí? Tiene el efecto contrario, es decir, inhibe su agonismo NMDA, genera inhibición de la liberación de dopamina. O sea que en el núcleo accumbens, ¿sí? Genera activación del NMDA, genera el efecto contrario, es decir, va a aumentar la dopamina, ¿sí? O va a aumentar su recaptación. En los receptores NMDA de dopaminérgicos de la corteza frontal, lo que va a suceder es que va a bajar los niveles de dopamina y esto le da su característica de disociación, ¿sí? Baja la actividad de la dopamina en un área y eleva la actividad de la dopamina en otra, siempre generando inhibición de los receptores N-metil de aspartato. Entonces, esta capacidad tan particular de elevar o disminuir la dopamina en diferentes hace que los pacientes sedados con ketamina parezcan despiertos, ¿sí? Pero con poca depresión cortical, ¿sí? No altera los reflejos del tronco, por lo que el paciente no va a tener parálisis respiratoria. Al mismo tiempo, estos pacientes tienen percepciones corticales a los estímulos externos, visuales, auditivos, ¿sí? Están medianamente bloqueados. O sea que es un anestésico y analgésico con algunas virtudes, pero también hay que tener algunas precauciones. Dentro de las principales complicaciones de la ketamina es que puede generar delirio, ¿sí? Así que esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado en pacientes alcohólicos con insuficiencia hepática, puede aumentar la presión intraocular. No se recomienda su uso en pacientes con convulsiones o con antecedentes psiquiátricos por riesgos de delirio. No se desaconseja su uso en pacientes con alteraciones coronarias porque da hipertensión arterial y esto puede desencadenar isquemia cardíaca o insuficiencia cardíaca. Y si bien tiene un amplio margen de seguridad, ¿sí? Las alucinaciones, los sueños anormales, las pesadillas, la confusión y la agitación son los efectos adversos más comunes. Entonces, es un fármaco útil para usar en infusión continua, en sedación y analgesia, o para usar en bolos para analgesia, en pacientes con dolor que no pueden usar opioides, por ejemplo, por constipación, pero siempre hay que tener precaución, ¿sí? Sobre todo de las alucinaciones y de la hipertensión arterial, que pueden ser los efectos más comunes. Las dosis como adyuvante, por ejemplo, como analgésico postquirúrgico, 0,1 a 0,2 miligramos kilo hora, ¿sí? Para usar en infusión continua, y para usar en bolos, 0,5 miligramos kilo, única dosis en bolo endovenoso lento. Hasta aquí podemos decir que la morfina es muy útil en terapia intensiva, pero hay que tener precaución en los asmáticos porque genera broncoconstricción y no usarlo en pacientes con hipotensión o delirio. El tramadol también es un fármaco útil, por ejemplo, para pacientes postoperatorios, ¿sí? Pero es un opioide de bajo techo, no debería superar los 400 miligramos día y no debería usarlo en pacientes con algún tipo de daño neurológico por la posibilidad de dar convulsiones. La metadona, muy difícil de usar en etapa aguda por su amplio volumen de distribución y porque es un fármaco lento, ¿sí? Pero sí en la etapa subaguda, previo al paso a sala, ¿sí? Se puede pasar a metadona oral por su potencia y sus características como opioide antineuropático. La oxicodona tiene una cinética muy estable, pero solo viene por vía oral, así que también podremos usarlo como opioide antes de pasar a la sala a cuidados generales. Nalbufina, meperidina y dextropropoxifeno es preferible no usar por sus efectos adversos, convulsiones, efecto antagonista, compromiso cardíaco. Fentanilo, quizás el más útil por no tener metabolitos activos, vida media corta y pocos capacidad de dar delirio y alucinaciones. Y el remifentanilo, muy potente, el más potente de todos de los que vimos hasta aquí, con efecto sedativo, solo en pacientes bajo ventilación mecánica con vía aérea tutorizada. Tiene esta vida media ultra corta, pero recordemos que es un inotrópico negativo, puede bajar la presión arterial, generar bradicardia y genera tolerancia en menos de 24 horas, lo que obliga a aumentar sus dosis para lograr el mismo efecto, y el problema de su suspensión
del importante síndrome de abstinencia que puede dar con un despertar con mucha agitación. La dexmedetomidina tiene este efecto antinociceptivo, analgésico, este sueño fisiológico, genera ahorros de otros fármacos analgésicos, se puede usar mucho para la sedación cooperativa o sedación superficial, sola o en conjunta con un opioide, ¿sí? Y también hoy usamos mucho lo que se llama infusión cíclica nocturna, solo para mejorar la calidad de sueño del paciente en cuidados intensivos. La ketamina, muy útil como analgésico, aumenta la presión arterial y el gasto cardíaco. Esto puede ser un pro o un contra, dependiendo de qué paciente se trate. Y recuerden que es un fármaco delirógeno. Siguiendo las guías PADIS, veamos qué dicen sobre el dolor, el control del dolor. Y proponen como fármaco adyuvante el acetaminofén, el paracetamol. Recuerden que el paracetamol actúa mejor en ambientes con poco ácido araquidónico, por lo tanto sabemos que su efecto principal no se debe a inhibición de la prostaglandina, de las COX, ¿sí? Y podría ser su efecto responsable la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 3, que es solo nativa del sistema nervioso central, aunque esta ha sido aislada solo en perros. El paracetamol, como dijimos, actúa bien en circunstancias de menor, ¿sí?, ciclooxigenasa, por lo que no se considera un AINE. Actuaría a nivel de la COX-3 del sistema nervioso y también a nivel serotoninérgico y inhibiendo la recaptación de endocannabinoides. Entonces es analgésico, es antipirético. Recuerden que potencia el efecto anticoagulante de la fenocumarol y las warfarinas, con lo que incrementa el riesgo de sangrado. Su uso concomitante con alcohol lleva a mayor hepatotoxicidad. Y si supero la dosis de 2 gramos día, el riesgo relativo para eventos del tubo digestivo como sangrado es igual, ¿sí?, que cualquier otro AINE, como ibuprofeno o diclofenac. Entonces, si bien es un fármaco que podemos usar en cuidados intensivos por vía oral o vía endovenosa, esto hay que tener en cuenta para usarlo con precaución. El Nefopam también está recomendado por las guías PADIS, lamentablemente no lo tenemos en Argentina, ¿sí? Más o menos 20 miligramos de este fármaco equivalen a 6 miligramos de morfina. Si bien su uso tiene bajo nivel de evidencia, ¿sí?, sería útil en cuidados intensivos. Recuerden que tiene un doble mecanismo de acción, reduce, ¿sí?, el influjo de calcio, es como un calcio antagonista parecido al gabapentin, y también bloquea los canales de sodio parecida a la carbamazepina, o sea que es un antiepiléptico, ¿sí?, que bloquea ambos canales de sodio y canales de calcio, o sea que tiene un efecto antineurítico importante. La dipirona también puede usarse en cuidados intensivos. Recuerden que es un potente analgésico. Por mucho tiempo creíamos que su dosis máxima es cercana a 2 gramos. Hoy ya sabemos que podemos usar hasta 10 gramos día. 1 gramo de dipirona equivalen a 6-8 miligramos de morfina, así que tiene un potente efecto analgésico. Se la puede usar en forma de rescates para dolor en cuidados intensivos. La agresión gástrica que genera es comparable con dosis bajas de aspirina, por lo que no genera complicaciones hemorrágicas y infiere con la agregación plaquetaria en forma no competitiva. Eso quiere decir que puede generar antiagregación por un lapso de pocas horas. Relaja el músculo liso, por lo que para dolor de tipo cólico es muy útil. Y hay varios estudios donde no se ha encontrado una asociación clara entre anemia plástica y metamizol o dipirona. Entonces lo que sabemos hasta aquí sobre la dipirona es que tiene algo de acción anti-COX, por lo que es analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiespasmódico. Esto se debe al bloqueo de los canales de calcio. Tiene un leve efecto mu opioide y también genera recaptación de endocannabinoides. Su vida media es de 6 horas. También las guías PADIS recomiendan la terapia adyuvante como opioides, aunque con nivel de evidencia
moderado. Recomiendan pentinoides, puede ser gabapentin, pregabalina, incluso carbamazepina, siempre que el dolor sea de características neuropático. Recuerden que estos fármacos bloquean los canales de calcio, ¿sí? Y reducen la liberación de glutamato y sustancia P a nivel de los NMDA. El gabapentin tiene un sistema de absorción saturable, ¿sí? Su mejor posología es cada 6 u 8 horas, y recuerden que la dosis hay que ir titulándola, ¿sí? Cada 3 días ir aumentando. La pregabalina tiene una absorción lineal con una biodisponibilidad excelente, su vida media es de 6 horas, así que podemos darla cada 12 horas o cada 8 según sea conveniente. Entonces hasta aquí vimos, ¿sí?, lo que se trata de tratamiento de dolor de estas guías, ¿sí? Vamos a ver brevemente el resto de las guías, lo que es la B o suspensión diaria y prueba de ventilación espontánea diaria de los pacientes. Esta estrategia de interrupción diaria de analgésicos y sedantes lo que busca es disminuir la dosis total diaria y con esto evitar la abstinencia de los pacientes. Es decir, que cuando decida suspender definitivamente los fármacos, el paciente no despierte con agitación, delirio o abstinencia. Entonces, todos los días a los pacientes en horas de la mañana se suspende la administración de analgosedación. ¿Hasta cuándo? Bueno, puede ser hasta que el paciente despierte, y si despierta confortable no se inicia nuevamente. Pero si el paciente despierta con disconfort, se reinicia una dosis menor, de forma de volverlo a poner confortable. Y al día siguiente vuelve a suspenderse la sedación y analgesia. Puede suceder también que uno suspende y el paciente no despierte, y se mantendrá la suspensión hasta que el paciente despierte. Y de la misma manera que expliqué recién, si despierta confortable no se reinicia, y si se despierta con disconfort se reinicia a menor dosis. ¿Sí? Siempre el paciente deberá estar lo más despierto posible, ¿sí?, colaborativo, ¿sí?, y confortable. Vamos a ver 2 palabras sobre elección del sedante adecuado. Lo primero que debemos saber en cuidados intensivos es que no todos los pacientes deben tener sedación profunda cuando se encuentran bajo ventilación mecánica. Lo que hacemos es elegir el nivel de sedación, ¿sí?, y una vez elegido, es el nivel de sedación que el paciente debe tener. Es decir, para elegir el nivel de sedación usamos el score de RASS o el score de Richmond, que está validado para pacientes con y sin sedación, con y sin ventilación mecánica. Este score va desde lo positivo hacia lo negativo, siendo 0 el paciente ideal, calmado y alerta. -1, -2, -3, -4, -5, abre los ojos al llamado y mantiene contacto visual, ¿sí?, por más de 10 segundos. -2 mantiene contacto visual por menos de 10 segundos. ¿Sí? El -3 abre los ojos pero sin contacto visual. El -4, ¿sí?, apertura ocular solo al estímulo físico, y el -5 no responde. Los agitados, ¿sí?, inquieto y ansioso, el +1, el +2 agitados pero sin propósito, el 3 muy agitado y se retira o se arrancan los dispositivos como los catéteres, y el +4 es combativo, violento, peligroso para él o para el personal de salud. En cuidados intensivos deseamos que todos los pacientes estén entre -1 y 0. Las benzodiazepinas hay que intentar usarla lo menos posible, dan más delirio, más duración de ventilación mecánica y dan o aumentan la mortalidad en cuidados intensivos. La dexmedetomidina es el fármaco que hoy más usamos, menos delirio, menos tiempo de ventilación mecánica y disminuye los costos. ¿Sí? Intentar siempre que la sedación sea superficial. Para hacer sedación superficial o colaborativa podemos usar dexmedetomidina, ¿sí?, o directamente no usar ningún sedante, solo usar analgesia, opioides o adyuvantes, ¿sí? Si voy a decidir hacer sedación profunda,
el fármaco de elección es el propofol, en conjunto con un analgésico como podría ser el fentanilo, y la indicación de sedación profunda, ¿sí?, son muy pocas circunstancias. El paciente con distrés respiratorio, ¿sí?, el paciente con convulsiones refractarias o estatus convulsivo, con hipertensión endocraniana o con shock severo. Pero fuera de estos casos, todos los pacientes deben estar despiertos, colaborativos, ¿sí?, y confortables. Hay muchas bibliografías sobre sedación ligera o sedación colaborativa en la capacidad de disminuir los días de ventilación mecánica, la mortalidad y los días de internación hospitalaria. Y siempre que hablamos de sedación ligera, hablamos de la importancia de que el paciente esté sin dolor, ¿sí?, y también mucho el uso de dexmedetomidina, evitando el uso de benzodiazepinas. Otro de los puntos era la agitación y la sedación. Ya sabemos que las benzodiazepinas generan más delirio y la sedación ligera disminuye, ¿sí?, la posibilidad de agitación. Por eso hoy los protocolos de sedación han dejado de usar benzodiazepinas, cualquiera de ellas, midazolam, lorazepam, ¿sí? Hay que evitar su uso o usarla lo menos posibles. Quizás quedan restringidos los pacientes donde las benzodiazepinas son parte del tratamiento de la enfermedad. Por ejemplo, la abstinencia se trata con benzodiazepinas o las convulsiones se tratan con benzodiazepinas. En estos casos deberíamos usarlas, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que si vamos a elegir entre propofol y benzodiazepinas, elegimos el propofol. Entre dexmedetomidina y benzodiazepinas, elegimos la dexmedetomidina, ¿sí? Y entre propofol y dexmedetomidina iba a depender si deseamos hacer sedación superficial o profunda. El propofol lo vamos a dejar para los pacientes con sedación profunda y la dexmedetomidina con aquellos con sedación colaborativa o superficial. Siguiendo en nuestro conjunto de medidas, vamos a decir dos palabras sobre tratamiento del delirio. Siempre hay que prevenir el delirio y para eso usamos fundamentalmente tratamiento no farmacológico. El tratamiento del delirio farmacológico se basa en antipsicóticos típicos y atípicos y en el uso de dexmedetomidina, de los cuales ya vamos a hacer mención. El delirio se debe a o genera inatención, alteración del estado de conciencia, desorganización del pensamiento y todo esto en forma fluctuante, mejora y empeora, ¿sí? Y ya sabemos que a mayor delirio, mayor morbilidad y mortalidad de los pacientes y menor capacidad de reinserción laboral post-UCI. Hasta el 80% de los pacientes en terapia van a padecer delirio. Sobre todo si están bajo ventilación mecánica, y esto baja un poco en los pacientes hospitalizados en general. Pero como ya dijimos, el delirio no solo aumenta la morbilidad, la mortalidad, los días en cuidados intensivos, sino que altera la reinserción laboral. La fisiopatología del delirio es multicausal, desde el diagnóstico por el que ingresa el paciente, ¿sí?, más los que tienen daño neurológico o trastorno mental previo o comorbilidades o edad avanzada o incluso si viven solos. La presencia de dolor, siempre el dolor, ¿sí?, es nuestra vedette, ¿sí?, generado por los catéteres, los accesos vasculares, las úlceras por presión o los elementos que usamos en UCI, la rotación o la misma razón de internación, ¿sí?, la incomodidad, ¿sí?, ansiedad, trastornos de la homeostasis como hambre, sed, asincronías con el respirador, ¿sí?, la abstinencia a los psicofármacos, incluso cuando nosotros lo deprivamos de fármacos al paciente, ¿sí?, la alteración del sueño. Bueno, todo esto en su conjunto va a hacer que el paciente delirie. Es por eso que la prevalencia de delirio es tan alta en UTI, porque es el ambiente ideal para generar delirio. Hay 2 o 3 formas clínicas de delirio. El delirio hiperactivo, donde el paciente está combativo, retirándose cosas y se torna peligroso para él o para el resto. El delirio hipoactivo, donde el paciente permanece quieto sin molestar.
¿sí? Y el mixto con periodos activos e hipoactivos, que es el más frecuente de todos. A largo plazo, ¿sí? Genera complicaciones, ¿sí? Síndrome de estrés postraumático, depresión, alteración cognitiva, ¿sí? Y por cada día del delirio en UTI aumenta la posibilidad de muerte luego de 10 años, del 10% por cada año. Cuando el paciente está en el delirio podemos decir que no es la enfermedad en sí misma, el delirio es un síntoma de algo más que está pasando. Y lo que debo solucionar no es el delirio en sí mismo, sino la circunstancia que desencadena el delirio. Y el acrónimo THINGS, es el acrónimo para buscar qué está pasando. Debo buscar tóxicos, drogas que usó el paciente o que le estoy administrando e intentar retirarlas. De ahí el porqué de la suspensión diaria del protocolo. La hipoxemia, solucionarla. La I de infección, inflamación e inmovilidad, ¿sí? Y por eso el protocolo tiene movilidad precoz, ¿sí? Todas las situaciones no farmacológicas que pueden molestar al paciente, ¿sí? Deprivación de sueño, luz, ruido, ¿sí? La K de potasio, trastornos electrolíticos, trastornos del sodio, trastornos de fluidos, sed, todo eso deberá ser solucionado para tratar el delirio. Entonces, ¿sí? Minimizar los factores de riesgo en prevención de delirio. No use benzodiazepinas, morfina, corticoides si no es necesario. Tratar deshidratación y trastorno electrolítico, evitar dolor, ¿sí? Ayuda sensorial, evitar la iluminación todo el día y disminuir la luz durante la noche. Que el paciente no tenga constipación y orine normalmente y tenga buena nutrición. Orientación, que sepa cuándo es de día, cuándo es de noche, que haya luz natural, sueño, musicoterapia. La familia es fundamental para que el paciente no delire. Y la movilización y retirar todos los dispositivos innecesarios, sondas, catéteres y demás. Entonces, cuando el paciente está agitado, está con delirio, me pongo a pensar qué pasa. Y no trato la agitación en sí misma, trato lo que está pasando. Tiene dolor, ansiedad, infecciones, hay fármacos dando vuelta, tiene inmovilidad y tratar todo lo que pueda incomodar a mi paciente, ¿sí? El manejo no farmacológico del delirio. Tapón en los oídos para evitar la molestia de ruidos, evitar dolor, música, soporte espiritual, visitas extendidas a la familia dentro sería lo ideal, terapia ocupacional, movilización y prevención de infecciones. Entonces, el manejo del delirio, sí hay, ¿sí? Fármacos de los cuales ya vamos a hablar, sí, pero la prevención es fundamentalmente no farmacológica y tratar, sí, de forma farmacológica solo las situaciones especiales. Entonces, en definitiva, no usar benzodiazepinas, evitar sedación profunda, ¿sí? Evitar la supresión del sueño, evitar los corticoides si es posible y siempre usar dexmedetomidina con intención de evitar las benzodiazepinas. Los antipsicóticos no previenen el delirio, en absoluto. No sirven para prevenir, no deben ponerse haloperidol en forma reglada con intención de prevenir el delirio. Pero la dexmedetomidina en forma cíclica nocturna genera mejor calidad de sueño y menor posibilidad de delirio, ¿sí? Hay múltiples estudios clínicos sobre uso de antipsicóticos en delirio y todos muestran que mejoran el componente de agitación, pero no previenen ni disminuyen el delirio. Lo único que disminuye y previene el delirio es retirar la causa desencadenante. Recuerden, inmovilidad, hipoxemia, tóxicos, inflamación, infecciones, eso es lo que tenemos que solucionar, ¿sí? Entonces, los antipsicóticos, el uso de antipsicóticos no mejora ni la aparición, ni la duración, ni los días de somnolencia, ni la mortalidad, ni los días de ventilación mecánica. El delirio, ¿sí? O los antipsicóticos en delirio, su único rol es evitar que el paciente se haga daño o haga daño a alguien. Entonces los usamos cuando hay agitación extrema y el paciente se torna peligroso. Ese sería el rol de los antipsicóticos en delirio. Es decir, le daremos haloperidol si el paciente corre riesgo, pero no vamos a lograr tratar el delirio con el haloperidol, solamente el control de la agitación o de los síntomas motores.
Y como dijimos, dosis bajas de forma nocturna de desmedetomidina, ¿sí?, han visto que mejora el delirio y evita, ¿sí?, el uso de otros fármacos. Entonces el uso nocturno parece razonable para prevenir delirio. Las guías, ¿sí?, 2002, 2010, 2013, 2017, que dicen sobre el haloperidol, todas dicen recomendación basada en experiencia, baja evidencia, resultados inconsistentes, todas recomiendan lo mismo. Útil para la etapa de agitación, útil para que el paciente no se haga daño, pero no debe usarse de forma rutinaria. Los atípicos, como la quetiapina, tienen algo más de evidencia que el haloperidol, ¿sí? Podrían usarse, pero tienen la inconveniencia de que solo vienen por vía oral, ¿sí?, y son de alto costo. Entonces, la quetiapina especialmente tendría algo de evidencia para prevención del delirio en cuidados intensivos. Pero vuelvo a repetir, esto es una tendencia estadística, todavía faltan estudios, ¿sí? Entonces podemos decir que el haloperidol sigue siendo la primera droga de elección para control de agitación, no trata el delirio, ¿sí? Los antipsicóticos no tienen una evidencia muy fuerte para el tratamiento del delirio, sí la dexmedetomidina. Entonces, antipsicóticos en forma excepcional cuando el paciente se puede hacer daño. Lo fundamental es la prevención, tratar los factores de riesgo y todo el tratamiento no farmacológico para la prevención de delirio, ¿sí? Hasta aquí vimos, para delirio, evite benzodiazepinas, evite sedación profunda, evite fármacos deliriógenos como los corticoides, ¿sí? Los antipsicóticos no acortan el delirio, no disminuyen la aparición, no disminuyen los días de ventilación mecánica. La dexmedetomidina pareciera ser la mejor opción para delirio, para disminuir los días de ventilación mecánica y en forma cíclica nocturna, ¿sí? Sería una muy buena opción en términos de calidad de sueño y de delirio, ¿sí? Tiene algún efecto neuroprotector y disminuye la necesidad de usar otros fármacos y disminuye la necesidad de opioides. Entonces hasta aquí vimos, ¿sí?, que no debemos usar benzodiazepinas, el tratamiento no farmacológico, ¿sí?, hay que tolerar que el paciente se mueva, anticiparse a las complicaciones, ¿sí?, y evitar la agitación. Y en términos de tratamiento no farmacológico, evitar benzodiazepinas, sedación profunda, ¿sí?, evitar la supresión del sueño, evitar corticoides y usar dexmedetomidina en la medida de lo posible. Dentro de la prevención farmacológica, dexmedetomidina nocturna, los antipsicóticos no sirven, ¿sí? Y dentro de lo no farmacológico, tapones, tratamiento de la ansiedad, tratamiento musicoterapia, soporte espiritual, la familia incluida en las visitas extendidas, movilización temprana. Sobre este tema, movilización precoz, ¿sí?, sabemos que baja la posibilidad de delirio, baja el dolor, evita el síndrome de desacondicionamiento físico, ¿sí?, baja los días de ventilación mecánica, de terapia en UTI y permite la reinserción pronta del paciente. Entonces la movilización activa tiene muchísimos beneficios, ¿sí?, y hay que hacerlo en forma precoz. Evita lo que hoy llamamos ICUA, que es debilidad muscular adquirida en cuidados intensivos, así que los pacientes desde el primer día de ingreso en UTI deben tener movilidad precoz, ¿sí?, fundamentalmente a cargo del equipo de kinesiología. Y sobre esto del involucramiento o empoderamiento de la familia, ya sabemos que la familia nos ayuda con el paciente y debe tener un rol activo en lo que significa este cuidado del paciente, sabe que le gusta, puede reorientarlo, evita el delirio, le comenta novedades y permite que el familiar escuche, el paciente escuche voces familiares. La presencia de la familia en cuidados intensivos no aumenta las infecciones, no interfiere con el trabajo del personal, incluso ayuda al personal y ayuda a entender qué le pasa al paciente, por lo que disminuye la necesidad de sedación y baja la posibilidad de autoextubaciones o retirada de dispositivos por parte del paciente. Entonces, siempre que sea posible, ¿sí?, los pacientes con su familia. No existe ninguna contraindicación para que haya niños en la terapia intensiva, siempre
con el adecuado seguimiento por parte del psicólogo del equipo, y siempre con la precaución para que el niño no vea imágenes que puedan ser deleterias para su salud. Entonces, para tener en cuenta, ¿sí?, el bundle o el paquete de medidas ABDCF debe ser realizado en conjunto, y donde el primer punto es tratamiento del dolor, que es lo que hablamos inicialmente. Después debemos despertar al paciente todos los días, probar que respire solo todos los días, elegir el sedante adecuado, intentando que no sea benzodiazepinas, evaluar, prevenir y tratar el delirio de forma no farmacológica fundamentalmente, y de forma farmacológica con dexmedetomidina, movilizarlo rápidamente e integrar a la familia, ¿sí? Entonces los objetivos han cambiado. Hoy queremos el paciente despierto, confortable y sin dolor, que se mueva y con la familia presente. Y para eso pareciera ser que la dexmedetomidina, los opioides, eventualmente los AINES, ¿sí?, Propofol, serían los fármacos que más usamos. Las benzodiazepinas hay que intentar usarlas lo menos posible. Entonces, evitar sedación profunda, evitar benzodiazepinas, priorizar analgesia de forma multimodal, opioides, paracetamol, AINES, dipirona, ketamina, pentines, dexmedetomidina, hoy como vedette, integración de la familia, movilización, modulación del sueño, ¿sí?, y una analgesia adecuada en los postoperatorios, por ejemplo la epidural, que tiene menos efectos adversos. Entonces, para lograr todo esto necesitamos que todos los que trabajamos en cuidados críticos cambiemos estos paradigmas, ya no pacientes dormidos, compromiso interdisciplinario de todo el equipo de salud, donde se involucra a farmacia, políticas sanitarias que nos acompañan, capacitación continua para que estos paradigmas sean más fáciles de cambiar, y integrar a la familia y humanizar los cuidados intensivos. Muchas gracias.